Esta técnica, como les mencioné al inicio, también se puede aplicar en cuestiones terapéuticas. Si ustedes desarrollan un anticuerpo que reconozca ciertos glicanos y lo quieren utilizar para neutralizar el virus de la influenza, el virus de HIV, etc., y les interesa saber qué estructura pueden estar reconociendo, pueden utilizar esta técnica. En este caso, utilizaron un anticuerpo que se llama la clona 2G12, que es un anticuerpo que reconoce el virus de HIV, y lo que encontraron que este anticuerpo que neutraliza el virus de HIV reconoce manosas con enlace alfa 1,2. También utilizaron anticuerpos que estaban presentes en el suero y vieron que básicamente esos anticuerpos reconocen los grupos sanguíneos, y es normal porque nosotros tenemos reactividad cruzada contra los grupos sanguíneos de otras personas que no sean compatibles, y básicamente esta persona tenía reactividad con los antígenos que expresaban galactosas con enlace alfa 1,3 y algunos residuos de manosas. Seguimos con este artículo. Como les mencioné, este fue un estudio muy completo, bien validado, utilizando diferentes sistemas. Utilizaron también una lectina de virus, la cianovirina, reconoce manosas. Utilizaron la hemaglutinina de influenza, reconoce ácidos ciálicos con enlace alfa 2,3. Y finalmente una cepa de virus, la cepa APR8, que reconoce una mezcla de ácidos ciálicos con enlaces alfa 2,3 y alfa 2,6. También, bueno, esta es otra publicación. Ya una vez que salió esta publicación, ya se han incrementado mucho los reportes donde utilizan esta técnica para determinar la estructura de los glicanos en el reconocimiento de GFPs. En el 2005 salió esta publicación donde estudiaron siglet F y el siglet 8. Estos son receptores que expresan las células linfoides, y aquí querían ver qué estructura reconocían. Cuando utilizaban el siglet F, en el pico 181 les dio que reconocía ácidos ciálicos con enlace alfa 2,3, y la manosa era susceptible a la sulfatación. Y el siglet 4 en cambio reconocía ácidos ciálicos con enlace alfa 2,3, pero la sulfatación aquí de manera importante era, no podía incrementar. En algunas ocasiones su unión era mucho mejor cuando se encontraba esta sulfatación. El pico más arriba significa que hay mayor intensidad de la unión. Y con respecto al siglet 8, vieron que reconocía ácidos ciálicos con enlace alfa 2,3, con esa misma sulfatación en la galactosa y con una fructosa unida a una N-acetilglucosamina. Esta técnica nosotros lo empleamos para determinar la especificidad de otros siglas, como son el siglet 13 y el siglet 17. En este caso lo que nosotros hicimos es inmunizar a glicano a través del sistema de estreptoiridina-biotina. Le agregamos la proteína recombinante, el siglet 13 y el siglet 17, y estos siglas tenían un fluoróforo para permitir la detección. Aquí comparamos la unión del siglet 13 en el panel superior y la unión del siglet 13 con una mutación en un residuo, en una arginina 120, que nosotros por métodos bioinformáticos predijimos que era muy importante el reconocimiento de ácidos ciálicos. Hicimos una mutación de este residuo de arginina por lisina, y como ven, en el panel superior el siglet 13 reconoce ácidos ciálicos, pero cuando hacemos esa mutación, ese reconocimiento de ácidos ciálicos se abate. Por lo tanto, concluimos que el siglet 13 es específico para ácidos ciálicos, y el siglet 17 hicimos algo similar. En el panel superior reconocimiento de ácidos ciálicos, pero cuando le tenemos una proteína mutante en otro residuo, vemos que ese reconocimiento se abate. Esta técnica también la pueden aplicar si ustedes les interesa hacer cosas de glicociencias en el área de cáncer, también la pueden aplicar. En este caso, lo que hicieron estos investigadores que lo publicaron en 2015 es agarrar el suero de los pacientes con cáncer de páncreas. Aquí su sistema tiene muchas modificaciones al microarreglo de glicanos que les acabo de presentar.
Lo que hacen es, en la placa de poliestireno, movilizan a un anticuerpo. Este anticuerpo tiene reconocimiento por la sustancia de Lewis, que habían reportado que se incrementaba en los pacientes con cáncer de páncreas. Posteriormente, aquí en azul, agregan el suero de los pacientes normales y pacientes con cáncer de páncreas. Y finalmente agregan un anticuerpo ante diferentes proteínas del suero y ven qué marcador se está elevando. Entonces, aquí vemos cuando utilizan su anticuerpo de detección, cuando es CCL2, que es una lectina que reconoce fucosas con enlace alfa 1,3, que con respecto al grupo control, en el suero de los pacientes con cáncer de páncreas se incrementan los antígenos que tienen residuos de fucosa con este tipo de enlace. Y cuando se utiliza otro anticuerpo que va a reconocer como estos residuos de fucosa se expresan mucho en el antígeno de Lewis, tanto X como A, utilizan anticuerpos de captura contra esos antígenos y prácticamente encuentran lo mismo. Resumiendo esto, aquí lo que vemos es que los pacientes controles, solamente uno de ellos expresa niveles altos de antígeno de Lewis en el suero con estos residuos de fucosa, principalmente con enlace alfa 1,3 y alfa 1,2. Pero en los pacientes con cáncer de páncreas hay muchas glicoproteínas que expresan estos residuos de fucosa, por lo tanto podría ser un marcador de detección de cáncer de páncreas bajo estas condiciones. ¿Sí? ¿Tiene alguna característica especial ese control? ¿Alguna infección por virus? Porque en la plática pasada nos dijeron que algunas infecciones virales aumentan en las personas leves. En este artículo no menciona nada, solamente lo único que mencionan fueron individuos control, pero probablemente si se hace un severo expediente clínico, cosas así, pudiese haber una correlación con eso, pero bueno, en la información que publican ahí no dan más datos al respecto. Esta técnica de microarreglos de glicanos también se puede utilizar para determinar el reconocimiento de aquellos glicanos hacia la hemaglutinina del virus de la influenza. En este caso lo que utilizan es la hemaglutinina recombinante proveniente de 3 diferentes cepas de influenza: la hemaglutinina proveniente de la cepa H1, la hemaglutinina proveniente de la cepa H3 y de la cepa aviar H3. Con esto, al momento de determinar su arreglo, ven que básicamente la hemaglutinina humana H1 reconoce ácidos ciálicos con enlace alfa 2,3 y alfa 2,6. La hemaglutinina proveniente de la cepa H3 solamente va a reconocer, aquí hay una mezcla 2,3 y 2,6, pero aquí solamente reconoce alfa 2,6 a los ácidos ciálicos con este tipo de enlace. En cambio, la hemaglutinina proveniente de una cepa aviar básicamente reconoce ácidos ciálicos con enlace alfa 2,3. Y es así como uno puede ver si puede existir algunas diferencias en el reconocimiento de glicanos con cepas, en este caso de humanos, que están provocando algún problema de salud pública. De la citometría de flujo acompañada con lectinas. No sé si alguien esté familiarizado ya con la citometría, sobre todo en cuestiones inmunológicas, ¿no? Bueno, y si no, voy a empezar de cuestiones muy básicas para llevarlos al punto de referirlos con algunos ejemplos con citometría o utilizando lectinas. ¿Me escuchan bien? Sí. Okay. Bueno, la citometría de flujo
pues es una tecnología biofísica que básicamente lo que hace es, a través de la medición de fluorescencia, puede darnos muchísima información acerca de ciertas proteínas, o en este caso carbohidratos, que se encuentran en la superficie de las células, pero no solamente en la superficie de las células, porque es posible hacer una permeabilización de las células y ver la parte intracelular de lo que estamos interesados. Básicamente consiste en que nosotros podemos, si es que se dedican a las inmunocosas, tratar de ver con anticuerpos monoclonales ligados a fluorocromo algo que les interese y poder verlo a través de la separación de las células, a través de la dispersión con un láser, un choque entre el flujo de las células con el láser, y esto genera que podamos separar una sola célula y poder ver sus propiedades, ¿no? Físicas y en este caso químicas por medio de reacciones. ¿Cómo lo medimos? Bueno, con un equipo, un citómetro de flujo. Estos citómetros, lo que les mencionaba es que hacen pasar ondas de luz a través de un flujo de células, de un sistema presurizado, y bueno, posteriormente se llevan a cabo análisis. Estos citómetros han evolucionado bastante. A lo mejor los que están familiarizados les tocó este FACScan. A mí sí me tocó, ¿no? Tuve la suerte porque me tocó en algún laboratorio, todavía lo tenían y funcionaban muy bien. Después obviamente fueron haciéndose un poquito más perfeccionados, que es el FACScalibur, hasta el FACScanto, que me parece que aquí tienen un FACScanto 2, y hasta llegar a los sistemas VDA-Curie, que básicamente lo que hacen estos sistemas es que ya no tienen esta plataforma voluminosa en la cual es como un citómetro que te puedes llevar a tu casa, ¿no? Son muy prácticos y de hecho hasta traen un sistema para meter una placa en 96 pozos y poder leerlo al mismo tiempo, programarlo sin necesidad de que estés pasando un tubo por tubo. Los componentes de un citómetro pues, los dividen en 4: el flujo, que es el flujo laminar y enfoque hidrodinámico, la óptica, la electrónica y la informática. Básicamente en cuestiones de flujo, que es lo más importante para entender la técnica, es que tenemos un tanque con líquido, que es lo que a lo mejor han escuchado como fast flow, que la mayoría de las, por ejemplo en los hospitales, para cuestiones de notificación lo compran. Nosotros por ejemplo lo hacemos y lo preparas como un PVS 10 por y lo vas diluyendo conforme vas utilizándolo, obviamente filtrado para evitar tapar el citómetro. Este fax flow entra a una cámara de flujo y adicionalmente la muestra es tomada del tubo, y este flujo genera que las células lleguen a un choque con el láser, que ahorita vamos a ver de manera más detallada, y el láser lo que hace es detectar en teoría una sola célula. Digo en teoría porque podría ser que no, dependiendo de la velocidad de cómo pasa el flujo, y obviamente después pues, se colectan los desechos. Aquí es muy importante que cuando se trabaja con un marcaje, a lo mejor con algo tóxico, hay que tener en consideración hacer bien los residuos, la disposición. En el enfoque hidrodinámico que yo les mencionaba, en este caso significa que lo que les mencioné, que llega pasa la muestra y llega el flujo en este caso el fax flow, y la idea es que llegue a un punto que llama un punto de interrogación, donde se va a dar la intercepción entre el láser y la muestra para poder detectar una sola célula, ¿no? Y bueno, esto es un principio muy básico que creo que nos enseñaron en la secundaria, de Bernoulli, donde mencionaba que obviamente cuando bajas la presión pero haces que el paso es como lo de la jeringa, no sé si se acuerdan, sea muy pequeño, puedes generar, en este caso, que esta muestra pueda ser separada en una sola célula. En el caso contrario, pues si aumentas la presión, en teoría, lo que dice aquí es que podrías generar que tuvieras alguna disrupción y no pudieras detectar una sola célula, es menos probable. Y bueno, esto es muy bueno porque en esta cámara de flujo, si se fijan, es como que lleva un cuello de botella que hace que solamente pase una sola célula y que pueda ser detectada. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque puedes detectar las características de una sola célula y el citómetro te genera que puedas hacer un muestreo a mínimo de 10.000 eventos, que normalmente eso es lo que te piden para hacer una publicación, aunque a veces
es aceptado menos, ¿no? Dependiendo del tipo de... He visto que dependiendo del tipo de células, pero en cuestiones inmunológicas me parece que toman 10.000, hay quienes toman hasta 20.000 o 50.000. Bueno, los inmunólogos me corran decir, ¿no? Y bueno, este es otro ejemplo donde ven donde hacen una comparación entre los distintos sistemas de presión diferencial que en teoría no funcionarían y que el láser no puede detectar una sola célula, ¿no? Esta es una cuestión bastante física. Bueno, en cuestiones de óptica, aquí involucra el láser y obviamente la luz dispersa, la fluorescencia y el sistema de filtros para obtener la señal. En esta parte de las cuestiones ópticas, algo muy importante es que cuando ustedes están pasando las muestras, hay una parte que les dice que si pueden tener un flujo bajo, medio o alto, y es importante que lleven una cuenta de células proporcional, porque puede pasar que el haz del láser en este caso tenga una iluminación variable, dependiendo de cómo están pasando las muestras, porque a veces se agregan las células, y pueden tener un coeficiente de variación más alto, que en este caso que aquí te da su máxima iluminación, que es lo que detecta el láser en una sola célula, y que obviamente puedes obtener datos más cercanos a la realidad, ¿de acuerdo? Y eso es muy importante. A veces los alumnos se quieren ir y lo que hacen es subir el flujo, y más si llevan 100 muestras, ¿no? Entonces, seguimos con la óptica, que aquí la cuestión de los fluorocromos, básicamente lo que ustedes saben al principio, que es una excitación, aquí les puse un ejemplo de fictoritrina, y que emite en teoría fluorescencia, y podemos detectar esto con un sistema obviamente de filtros que captan esta fluorescencia, y puede ser, más adelante vamos a ver cómo puede ser filtrada en cuestiones de los distintos tipos de láser que tienen los equipos. De los fluorocromos, pues existen muchísimos, cada vez más. Aquí les puse 16, ¿no? Y sus diferentes longitudes de ondas de emisión. Y bueno, de los más comunes que se ocupan pues son FITSI, coritrina, o al menos los más comunes para mí, PERCIPI, APC, y cada uno de ellos emite una cierta energía en determinada longitud de onda. Y bueno, ¿de qué depende que utilices uno? Dependiendo de lo que quieres, a veces de la disponibilidad del anticuerpo, porque a veces no está marcado. Y en cuestiones de lectinas normalmente vienen marcadas con FITSI. Y bueno, hay otra opción donde vienen con biotina acopladas, y entonces tienes que enviar un marcaje secundario con estreptavidina acoplada a un fluoroforo, ¿no? ¿Y por qué estreptavidina? Porque la estreptavidina es afina a la biotina, ¿de acuerdo? En las cuestiones de los láseres, pues hay láseres, está el láser de argón azul de 488, el láser de helium neón de 633, el violeta de 405 y el láser verde en 532, finalmente el láser UV. Todos estos láseres están componiendo el sistema del citómetro de flujo, y obviamente en la cámara de flujo, donde aquí en teoría el láser choca con el flujo de la muestra, y bueno, del fax flow, hay lentes que detectan el tamaño, y también lentes que van filtrando la fluorescencia detectada, ¿no? Y estos lentes son cada vez más sofisticados, de tal forma que solamente dejan pasar y empiezan a reflejar una cierta fluorescencia que no es detectada por ese filtro. A Expas y Cataly, ¿no? ¿Y alguien más ya ha usado el Expas-I para hacer otras cosas? Sí, predicción de sitios de glucosilación. Exactamente, ¿no? Hay una cosa que se llama NetEnGlic, ¿no? Que lo que hace es predecir el sitio de glucosilación. ¿Y para qué necesitamos un software que haga eso si nosotros ya sabemos cuál es la secuencia de N-glucosilación? Porque también el posible plegamiento. Exactamente, ¿no? Entonces, si ustedes se meten al NetEnGlic, que está ahí también en Expas-I, ustedes le dicen cuál va a ser su límite mínimo de probabilidad de glucosilación para considerar que ese sitio esté o no glucosilado. Y con base en lo que ustedes les digan, creo que más o menos está en 50% fijo, y les pone de cada sitio potencial y le pone una barrita en donde
predice si ese sitio va a estar o no estar glicosilado, independientemente de qué organismo sea, ¿no? Porque recordemos que la N-glicosilación va a depender, o sea, o va a iniciar primero con pues con que esté el sitio, ¿no? Entonces, por eso voy a mover esto para acá, porque en mi opinión es lo más importante, pues si no tenemos la secuencia, pues entonces no va a haber manera, ¿no? Tiene que estar ahí el sitio, ¿no? Una vez que ya lo tenemos, y por ejemplo esa herramienta de informática como el NetEnGlic les permite o considera ese tipo de cosas. Ahora recuerden que un poco hasta la misma Catherine dijo, ni le crean a esas cosas que predicen, ¿no? Pero sin embargo, pues yo lo he usado y en general creo que es un buen primer acercamiento. Les sirve para tener una idea de qué es lo que esperan, ¿no? No hay que tomarlo como un hecho, sino como una guía. Entonces, como que esto es como, ¿qué opinan? Bueno, entonces ya dijimos el uno, sería pues que esté el sitio de N-glicosilación, o sea, la secuencia, ¿no? El segundo, pues que esa secuencia esté en un contexto en la proteína que permita que pueda ser, ahora sí, que no haya un impedimento estérico, ¿no? Ese sería lo segundo importante. Ahora, lo tercero importante, en ninguna de estas cosas importa la célula, lo que importa es la proteína, ¿no? Lo siguiente, ahora sí ya tiene que ver con quién va a producir la proteína, que es la célula. Entonces tenemos, ahí dijeron dos cosas. ¿Cuál creen que sea más importante, el nivel de expresión de enzimas o el tipo de célula? El tipo de célula. O sea, no hay manera que ustedes logren que una levadura, a menos que sea una levadura ingenierada, haga una glicosilación como un humano, ¿no? Entonces, el tipo de célula, pero no, o sea, nos vamos a más, un tipo de célula, tal vez visto más desde un punto de vista del detalle, del detalle de que va a estar en taxa diferente, ¿no? Hay un tipo de célula, poner un ejemplo muy burdo, una proteína de citas que tiene la misma glicosilación en un linfocito que en una célula endotelial, que quizá en una célula neuronal. No es el caso, ¿no? Tendría, no sé. Sí, no es el caso, sí son diferentes. Y decíamos que también en etapas de crecimiento, pero las diferencias son menos extremas, ¿no? O sea, la diferencia entre una glicosilación de una célula sanguínea contra una célula epitelial va a ser menos extrema que entre una levadura y un humano, ¿sí? Entonces, el tipo de célula define el tipo de patrón y entonces le voy a quitar tipo de célula y le voy a poner origen de la célula, ¿no? Y entonces le voy a poner aquí taxa, ¿no? Porque entonces el grupo en general, en donde pertenece esa célula, pues nos va a dar una idea de cómo va a ser. Y ahora sí podemos poner como el 4 el tipo de célula, ¿no? Y el tipo de célula tiene que ver con lo que tú dices. Va a ser diferente el patrón de glicosilación de una célula por ejemplo, bueno, empezamos con una célula transformada, ¿no? Las células que nosotros mantenemos en nuestro cultivo son células inmortales, no son cultivos primarios y podemos esperar que los patrones de glicosilación van a ser diferentes. Para empezar, sabemos que esas células inmortales tienen desregulado su metabolismo de glucosa y que son células que producen, básicamente son glicolíticas y direccionan la gran mayoría de la glucosa hacia lactato, ¿no? Y usan la glutamina como principal fuente de energía. Eso difícilmente va a pasar en nosotros y eso también nos puede impactar o nos va a impactar el patrón de glicosilación, ¿no? Porque, por ejemplo, para que pueda haber glucosa, pues tendría que ir por gluconeogénesis, por ejemplo, ¿no? Origen, estado metabólico, ¿no? Etcétera. Entonces, en cuanto a origen de célula,
un poco, aquí, esto lo voy a acotar a que sea disponibilidad de la existencia de las enzimas, ¿no? Que tiene que ver un poco con lo que nos decía Catalina, que en un humano pues no vamos a encontrar glicolineuramínico porque pues no lo podemos sintetizar. Ahora ella ponía en tela de juicio estos reportes de la existencia de glicolineuramínico en células en cultivo y un poco decía lo que yo les digo, ¿no? No es lo mismo un cultivo celular alimentado con suero fetal que nosotros, lo que nosotros comemos, aunque sí hay evidencias de tumores y el glicolineuramínico. Entonces, esto tiene que ver con que existan las enzimas. Y es un poco lo que les decía en cuanto a la ausencia de ácidos ciánicos con el enlace alfa-2,6, por ejemplo, ¿no? No lo vamos a encontrar en hámster porque no tienen enzima, entonces pues no hay manera de que podamos encontrar. Y el tipo de célula, origen, estado metabólico, esto más bien va a tener que ver con cuestiones de nivel de expresión de enzima, ¿no? Llámense enzimas, glicosítransferasas o glicosilasas. Y 5, está como que tiene que ver con el anterior. Pero es ya más el medio ambiente celular, ¿no? ¿No? Entonces, cuando nosotros hagamos un experimento que tenga que ver con cuestiones de glicosilación, pues es importante. Y esto es algo que nos dijo Catalí, que yo creo que para mí es de las cosas más importantes. Antes de hacer nada, vean de qué se trata su experimento, ¿no? Y antes de hacer nada, vean, pues es una célula. Ella nos decía, pues si ya va a ser una célula levadura, pues no te vas a poner a buscar ácidos ciánicos, ¿no? O sea, sí necesitas tener un marco en que moverte. Ya ven que nos decía, es que el software es tonto, ¿no? Y para que el software no sea tonto, tenemos que ponerle restricciones para que no decida cosas que no puedan poder existir. Si ya sabemos que estamos buscando N-glicano en humanos, pues no vamos a estar buscando glicanos con gilosa, por ejemplo. Ahorita me comentaba la doctora que mucho de lo mismo, bueno, ella hace ese comentario porque también se encuentra uno con publicaciones recientes que creen que están descubriendo el hilo negro y están reportando con métodos más novedosos lo mismo que ya se sabía hacía 10 años o un resultado que ya se conocía, ¿no? Y yo creo que mucho de eso tiene que ver con el desconocimiento de la literatura. Entonces creo que primero hay que dominar y conocer, tener un buen marco teórico de lo que queremos estudiar, a un nivel incluso de si el tutor realmente te está proponiendo, o sea, que los alumnos tienen que ser críticos también, se están formando, ¿no? Y discutir si realmente la propuesta, la hipótesis está bien establecida y es novedosa, ¿no? Bueno. Sí, pues y también depende igual de muchas situaciones, ¿no? Hay grupos en donde todo el mundo es experto y todo el mundo estudia un tema, ¿no? Entonces, diferente a un grupo, por ejemplo, como el nuestro, ¿no? Que hacemos muchísimas cosas y entonces necesitas obviamente haber realizado más para poder tomar la decisión. Eso es lo número uno antes de poder hacer. Cierto, particularmente porque esta área se involucra con todas las demás, pero no se ha estudiado de manera particular. Entonces deben tener un conocimiento muy amplio de todas las demás, por lo menos para lo que uno esté estudiando, saber qué existe de lo demás, porque a veces está muy aislado también el estudio glicano a la parte estructural o a la función D, pero ya hay evidencias en otros campos de eso mismo, ¿no? Entonces hay que tener un muy buen conocimiento. Sí. ¿Quién de ustedes expresa glicoproteínas o quiere expresar glicoproteínas? Por eso está bien. ¿Nadie? Expresar, expreso. No, bueno, pues solamente En su proyecto de de laboratorio, en un atrás, y el objetivo por el que estás aquí es porque tú quieres expresar una glicoproteína con un factor particular, ¿o no? ¿Nadie? Bueno, a mí, posteriormente sí, pero de entrada ahorita lo que más me interesa no es. Bueno, entonces, ¿qué es lo que expresas o quieres expresar? Pues estamos expresando los antígenos de tuberculosis que pueden estar N y O Glicosilados, ¿no? Entonces, he aquí un punto muy importante. O sea, para los que estén interesados en expresar algo en particular, pues la primera pregunta que ustedes tienen que hacerse ¿es relevante el patrón de glicosilación de la proteína que voy a expresar? A lo mejor no. A lo mejor no es una enzima
que ustedes nada más quieren caracterizar la actividad y dicen el patrón de glicosilación no me importa. Sin embargo, nosotros hace unos años, ya pasaron varios, con uno de mis estudiantes de doctorado, vimos que el patrón de glicosilación de una enzima, el patrón, más que el patrón, la ocupación del sitio, o sea, la estructura del glicano, la nucleoheterogeneidad, determina la actividad de una enzima. Pero encontramos que realmente no es la actividad la determinada, sino la estabilidad. Y eso es lo que se encuentra muy frecuentemente. No es que el glicano interfiera con el sitio activo, ¿no? Sino más bien es que el glicano hace que la enzima sea estable, y obviamente una enzima estable va a ser más activa que una inestable que empieza en su análisis de estabilidad y a las 4 horas ya se murió, por ejemplo, ¿no? O que ustedes la recuperaron y la guardaron ahí en el refri y 6 meses después quieren medir la actividad, ¿no? Entonces, eso es lo que encontramos, que realmente, y no somos los únicos, hay varias personas que han encontrado que el patrón de glicosilación tiene mucho que ver con la estabilidad de proteínas. Y una de las principales razones de eso es porque el glicano, los glicanos, ¿qué tipo de carga tienen? Negativa neutra, el ácido célico. El ácido célico es negativo, ¿no? Pero los otros tienen en general una carga neutra. Ustedes marcaron en la práctica que hicieron para analizar por HPLC, ¿con qué marcaron sus glicanos? Con 2AB, ¿no? Y el 2AB para que lo pusieron ahí. ¿Para qué? ¿Para que lo reconociera la columna? No. ¿Para qué? No, para que era la que venía a sustituir cuando separamos el azúcar. No. ¿Para qué opción el 2AB? Es para que brillara. Para que florezca. O sea, tú le estás poniendo un tag fluorescente para poderlo detectar. Pero, por ejemplo, en electroforesis capilar, que creo que algo no podemos usar 2AB. ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos que usar otro color diferente? ¿Por qué? Se usa PTS. De razón, Lili, es por la carga, ¿no? En el electroforesis capilar tiene que tener una carga, mientras que en HPLC la carga no nos importa. Entonces, eso es algo muy importante. Los glicanos per se no tienen carga, excepto el ácido célico. Entonces, la glicosilación es algo que protege parches hidrofóbicos de las proteínas y eso es lo que en muchos casos le da la estabilidad. Esos aminoácidos hidrofóbicos que al estar expuestos lo que van a hacer es que dos hidrofóbicos se van a unir y va a causar agregación y de esa manera se vuelve inestable su proteína o cambia de conformación porque ese aminoácido hidrofóbico al estar expuesto no le gusta. Entonces, él quiere estar en un lugar hidrofóbico y la proteína puede cambiar su conformación y volverse menos estable, ¿no? Entonces, si ustedes quisieran producir una proteína, no necesariamente pensar, pues a mí me da lo mismo el patrón. A lo mejor la microheterogeneidad no les importa, pero que estén ocupados los sitios puede ser importante para ustedes. Y tú dijiste algo muy importante, la carga negativa del ácido célico, que es de esa carga negativa cambia de manera muy importante la farmacocinética de las proteínas, ¿no? Porque es el único, digamos, es el azúcar que va a hacer que haya un perfil, un patrón de isoformas que le permite llegar a las proteínas a lugares que de otra manera no podrían llegar. Entonces, pregunta número 1 es, ¿me importa el patrón de glicosilación de mi proteína o no? ¿No? Si no les importa, hay que iniciar, pues mejor le quito el patrón de glicosilación y ya no tengo isoformas y soy más feliz, ¿no? Y tengo una sola proteína, eso creen, pero la realidad es que también los aminoácidos sufren una serie de modificaciones químicas que al final resultan en isoformas, como sabemos. Pero bueno. Se vuelven un dolor de cabeza. O no. Pero eso es algo muy importante. Ya que ustedes decidan si les importa o no, ahora sí viene, es relevante qué tipo de patrón tenga, ¿no? Obviamente, como decíamos ayer, si ustedes ahora lo que quieren es medir función efectiva de un anticuerpo, pues tiene que estar glicosilado y tiene que estar glicosilado de la manera más cercana al estado humano y obviamente entonces no vamos a aplicar una levadura, ¿no? Entonces, esas son cuestiones que ustedes tienen que decidir si es que quieren expresar una proteína. Y entonces, como les decía, pues si van a hacer eso, pues no lo van a producir en una levadura. Y si quieren producir eritropoyetina, pues no lo van a producir en células de insecto que no
se anida. Y hay muchos esfuerzos en muchos grupos, de los cuales, bueno, yo no mencioné y no sé si alguien lo hizo, se hace mucha ingeniería celular poniéndole enzimas de glicosilación a la célula. Y hay una empresa que se llama Glycophile, se llamaba, porque creo que ya ahora sí ya murió, y esa empresa la compró por muchos millones de dólares. Ellos lo que hicieron fue en piquia, le hicieron el knockout de las enzimas de glicosilación de levadura y le clonaron las humanas. Y lo que decía Glycophile en sus seminarios era que ellos podían tener una sola glicoforma. Y yo siempre decía, estoy de acuerdo conmigo, Alevi, como que está muy claro, ¿no? Pues ¿cómo le haces para que cada paso sea 100% eficiente cada vez, ¿no? Pero bueno, eso es lo que ellos decían. Y entonces, usando así como selección con lectinas, como nos dijo Roberta, ellos seleccionaban las levaduras que pudieran nada más hacer G2 o G0 y así. Y decían que el 100% de la proteína tenía 100% de los sitios ocupados y con ese perfil. Y millones de dólares pagó Merck, o sea, muchísimo. Compró la compañía, eso pasó yo creo hace como 15 años y no hay un solo producto de ellos, desaparecieron. Y después yo me enteré, porque siempre las malas lenguas, que esas levaduras pues, estaban bien amoladas. Y entonces a lo mejor sí producían esos patrones, pero producían miserias de proteína y la levadura pues está muy dañada, porque ya nos decía aquí Roberta y seguramente vieron, ¿no? Pues todo lo que es la superficie de la célula está cubierta de glicanos. Y entonces lo que nosotros le hagamos a la célula para que haga lo que queremos, pues también le afecta a la célula misma. Entonces, en mi opinión, eso no es buena idea. Mejor seleccionen el sistema que glicosile como ustedes quieran y no hacer ese tipo de cosas que al final acabas con una célula que no, pues, o con un sistema pues, que no te va a expresar lo que tú necesitas, ¿no? Entonces, a ver, Laura, no sé, digo, creo que esos puntos cubren un poco de lo que sería el entendimiento conceptual de la glicosilación o la teoría. Y creo que cuando ya realmente dices, si te interesa estudiar el perfil o conocerlo, viene la segunda parte, ¿no? Que es el análisis de lo que hemos visto aquí a través de los días. Una revisión de qué métodos son los que tenemos disponibles y en qué estado se encuentran, ¿no? De maduración, por ejemplo. Eso era ahora lo que iba. Me imagino que todos los otros que no quieren producir nada, una glicoproteína, lo que quieren es conocer el patrón de glicosilación de sus proteínas, ¿no? Y entonces, pues en estos días vieron, pues básicamente, les dieron unos 4 métodos, ¿no? Que pueden utilizar para hacer eso, para nosotros, y yo creo que la popularidad que ha ganado este asunto del HILIC, yo creo que lo demuestra porque aunque los métodos de electroforesis capilar son también muy buenos, un equipo de electroforesis capilar requiere a un Toño Serrat. O sea, tiene que tener a alguien que es así todo dedicado y que cuide al equipo, porque no es un HPLC, ¿no? El HPLC ustedes lo dejan andando y no se preocupan, y por más que supuestamente el electroforesis capilar es muy robusta, la verdad es que, de hecho, con una empresa con la que colaboramos, de hecho, nos dijeron, nosotros ya vamos a tirar todos nuestros equipos de electroforesis capilar a la basura y nos vamos a quedar solo con cromatógrafos, ¿no? Que digan para ir por eso. Sí, pues sí, a lo mejor, pero